Buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos un tema muy interesante, esperando en Dios que podamos crecer y poner en práctica lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestra lección hoy tiene el tema que es servir. Probablemente nosotros tenemos amistad que nos llama solo cuando necesita. A mí particularmente me cae un poco pesado cuando alguien solo te llama y ya usted ya piensa, oh, me va a pedir algo. Pero es normal que las personas actúen de esta forma, porque siempre están esperando que les sirva y nunca para servir. Nosotros tenemos en la Biblia ese ejemplo maravilloso de Jesús, que cuando dos discípulos le preguntaron a él, Santiago y Juan, déjame sentar a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús respondió diciendo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está en Mateo capítulo 20, versículo del 26 al 28. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y que podamos con esa escuela bíblica dominical aprender y poner en práctica lo que es servir. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona con el corazón de siervo? La lección de hoy está basada en el libro de Gálatas, Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, el capítulo 5, del versículo 13 al 15. Nos dice así, abra su Biblia en la comunidad de tu casa y téngalo ahí, no vaya a abrir dentro del celular porque si no usted no va a estar acompañando la clase, pero busquen su Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Nos dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otra versión nos dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se vayan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. En este pasaje bíblico vamos a ver dos temas muy importantes. El primero es que demostramos nuestra libertad cuando servimos. La carta de Gálatas, Pablo a la iglesia en Galacia, había una situación muy difícil. Había pensamientos que estaban creando situaciones muy heréticas dentro de la iglesia. Decía que para completar el plan de salvación teníamos que creer en Jesús, seguir la ley de Moisés y además la circuncisión para poder sernos aceptos delante de Dios. Esa es una herejía. Y Pablo entonces escribe a Gálatas hablando que ellos habían recibido el evangelio por fe, un evangelio que nos introduce a la libertad en Cristo Jesús, el evangelio que nos sacó el yugo del pecado y que estamos bajo la maldición de la ley. Pero gracias damos al Señor que nuestra salvación es por fe, no por obras, porque si no, nadie podía ser salvo. Y nosotros vemos que Pablo
nos dice que la libertad fuiste llamados y como nosotros ahora queremos colocar cosas por hacer para completar esa salvación. Y no es así. La salvación es por fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. Y entonces el versículo 14 nos dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso nos lleva a una verdadera libertad en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros nos da ese corazón libre para servir a Dios, porque Él fue un servidor y Él mostró con obra, con hecho, que Él cumplió toda la ley. Y entonces vemos que solamente Cristo pudo completar, pudo satisfacer la ley. La ley decía, el alma que pecare, esta morirá. El hombre no podía, en su pecaminosidad carnal, cumplir ese plan de Dios. Y entonces vino Jesús, encarnó, absorbió esa ley y nos dio la libertad porque Él cumplió a través de su muerte. Y gracias damos que Jesús resucitó el tercer día y nos hizo aptos delante de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces es interesante el versículo 15, cuando yo estaba estudiando y comencé a visualizar ese versículo, y no es literal, pero le dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo nos recuerda que toda la ley, ella no pudo redimirnos del pecado. Solamente Cristo Jesús pudo absorber esa sentencia de la ley. Imagínate usted que hay más o menos como 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Quién podría y quién puede andar y cumplir todos esos mandamientos? La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, es por eso que Pablo nos recuerda que la ley no nos redimió de la maldición, pero solamente Cristo es quien nos redime de la maldición de la ley. Como creyentes debemos demostrar nuestro amor y servir unos al otro. ¿Por qué? Porque Jesús fue el ejemplo de servicio. Y Él dijo, no vine para ser servido, yo vine para servir. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos hacer y tomar como ejemplo lo que Jesús hizo por nosotros. Para el creyente, servir a otros es un privilegio que proviene de lo demás, del más profundo de nuestro corazón, agradecido por lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos servir a los otros con amor. Yo siempre digo, muchas veces alguien dice, si Edna, déjame a la casa, déjame en mi casa. Y yo cuando voy manejando, entonces la persona me dice, no, déjame en la esquina. Y yo digo, pero si yo estoy aquí, te lo dejo a frente de tu casa. Porque las bendiciones de Dios, la obra de Dios, Él nunca sirvió por la mitad. Él sirvió completo. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer de todo nuestro corazón, de todo nuestro desprendimiento para servir a los demás. Y lo más hermoso es que no debemos esperar la recompensa. Aquí estamos sirviendo, porque la recompensa viene de Dios hacia nosotros. Hagamos las cosas no esperando la recompensa, pero esperando y teniendo la seguridad que Dios está viendo nuestro servicio. Somos llamados para servir, somos siervos, y esto es lo que nos hace diferente.
porque nosotros hacemos sin esperar reconocimiento, porque Cristo hizo lo mismo y Él se entregó completamente por nosotros. Él vino para servir y damos gracias al Señor porque Él cumplió la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nos ha dado ese ejemplo de servicio. Pablo continúa hablando en Gálatas capítulo 6, versículos de 1 al 5. En esos versículos vamos a estar viendo que debemos buscar la restauración de nuestro hermano, que cumplimos la ley de Cristo al llevar las cargas unos de los otros, que somos responsables por lo que hacemos. Vamos a leer ahí Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que si cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Nos dice otra versión actualizada y nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿De qué manera crecemos cuando recibimos ayuda espiritual uno del otro? Hay muchas personas que a veces tienen la idea de que puede ayudar y muchas veces lo que quiere es saber lo que está pasando, y eso no es lo que Jesús nos ha enseñado. Hay muchas personas que dicen: oye, cuéntame, yo voy a orar por ti, y en el fondo lo que quiere es saber qué está pasando. Pero esa no es la idea, ni la intención, ni el objetivo que Cristo nos ha dejado para que nosotros podamos ayudar uno a los otros. ¿Qué nos dice aquí? Una iglesia espiritual que los miembros se preocupan del bienestar espiritual de los demás funciona bien. Porque ele diz: se alguno for sorprendido en alguna falta o algún pecado, diz: vosotros que sois espirituales, que aquello que tiene la madurez o ya está experimentado, ya ha pasado por esa situación, tiene el deber, la obligación de ayudar a su hermano. Nosotros tenemos que ayudar espiritualmente uno a los otros. Cuando veamos nuestro hermano que está debilitado en la fe o está en alguna falta, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Separarnos de él? No, la Biblia no dice esto. La Biblia dice que debemos llevar las cargas uno de nosotros. Cada persona que es sorprendida en una falta, nosotros debemos ayudarlos, ya que estamos en esta posición, como dice la palabra de Dios, de ayudar uno a los otros. No debemos meter la pierna para que caiga más. No debemos separarnos de él.
en ese momento que esa persona necesita de más ayuda. Y nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo nos dice que restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar conscientes que nadie es mejor que el otro. Que podamos en un momento estar fuerte, pero en otro momento no. Y ahí que viene esa respuesta. Si estamos ayudando uno a los otros, en el momento de mi debilidad, encontraré a alguien que me pueda sostener también. Y la Biblia dice con espíritu de mansedumbre. No es acusando, no es diciendo, ve. Muchas veces es hasta horrible que escuchar determinadas formas de aliento. Yo no te dije, yo te avisé. Mira que yo estaba diciendo, no es así. La Biblia dice que es con espíritu de mansedumbre, entendiendo, colocándose en la posición de esa persona y sintiendo lo que está pasando. Y la Biblia dice, sí, es hermoso. La Biblia dice, llorar con los que lloran, alegrar con los que se alegran, cargar las cargas unos de los otros. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de cada hermano que Dios coloca a nuestro lado para ayudarnos mutuamente. Y de sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Así que ayudar a nuestro hermano con nuestras cargas espirituales es mostrar el amor de Jesús a través de nuestras acciones. Una persona así podrá creerse que es mucho, pero no es nada. Recordemos que Pablo dijo que incluso si entendiera todos los misterios, pero no tuviéramos amor, nada seríamos. Está en 1 Corintios 13:2. Seamos misericordiosos, compasivos, longánimos para con cada uno de nuestros hermanos. Y él dice, usted si cree ser algo. Es interesante que hay personas que no se recuerdan de dónde vino, de dónde el Señor les rescató, de dónde el Señor los sacó. Y cuando está en una posición como hijo de Dios, a veces ni soporta a la otra persona. ¿Por qué? Porque no es igual. La espiritualidad no es igual. No es así. La Biblia nos dice esto. La Biblia dice, si tú te crees así, tú no eres nada. Y la Biblia nos dice que estamos engañando a nosotros mismos. Cuando nosotros nos ponemos en la medida de Dios, todos somos dignos de la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay un justo, uno siquiera. Pero muchas veces lo que hacemos es miramos a la medida de la persona que está a nuestro lado. No, yo leo la Biblia más, yo oro más, yo voy más a la iglesia. No somos nada. Todos vivimos bajo la misericordia de Dios. Y lo que debemos es ayudar uno a los otros. Y Pablo sigue diciendo a la iglesia en Galacia, y dice aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no el otro. Cuando nos sometemos a prueba nuestras obras, nosotros estamos analizando a nosotros mismos. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, que dice de manera que cada uno de nosotros dará cuenta del otro, no, de sí. Cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice cuando Pablo dice que debemos, porque cada uno llevará su propia carga. Como creyentes debemos ayudar a nuestros hermanos con sus cargas espirituales,
Podemos orar por ellos, estar con ellos y ofrecer ayuda adicional cuando la necesiten. No necesitamos ni preguntar qué está pasando. Solamente decir, mira, vamos a orar juntos. Estoy orando por ti. Es suficiente. Porque es Dios que hace la obra. Es Dios que fortalece al débil. Es Dios que ayuda a cada uno en sus necesidades. Y nosotros solo tenemos la obligación de decir, cuenta conmigo. Son palabras hermosas cuando usted escucha. Cuenta conmigo. Cuenta con mis oraciones. Yo he pasado por esto. Muchas veces la otra persona lo que necesita es que tú también cuentes que tú eres igual a él. Y usted puede contar tu experiencia y decir, mira, yo pasé esa situación también, pero Dios me levantó, Dios me dio fuerza y el mismo Dios que me ayudó te ayudará también. Eso es dar ánimo. Porque cada uno llevará su propia carga. Tenemos que aprovechar la oportunidad para servir en todo momento. Y fíjate bien, aprovechar la oportunidad. Porque ella viene, ella está ahí delante de nosotros. Solo nosotros tenemos que estar disponibles. Así como dijo Cristo, no haga mi voluntad, pero la tuya. Y la voluntad de Cristo en nuestra vida es que parecemos cada día más a Él. ¿Cómo podemos someter a prueba nuestras obras? Por la palabra de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a lo que dice la Biblia no es más que un trapo de inmundicia. Eso está en Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Piensa usted que su obra tiene algún valor? ¿Piensa usted que cuando hace y que coloca en evidencia lo que está haciendo, eso no es bíblico? La Biblia dice lo que hace tu mano derecha, que la esconda a la izquierda para que no vea. Tenemos que hacer todo honrando a Dios, sabiendo que estamos haciendo para Él. Y muchas veces nos quejamos. Óyeme que yo he hecho cosas por esta persona, pero esa persona no me ha dado nada. Espera la recompensa del Señor. Él es el que nos recompensa. Y Él sabe cómo dar a cada uno conforme su obra. Y para finalizar vamos a Gálatas y estamos ahí en el capítulo 6, el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué lindo ese versículo. Hermoso ese versículo. Hay dos puntos interesantes ahí en ese versículo. Debemos hacer el bien sin desmayar. Segundo, debemos hacer el bien a todos, en especial a los creyentes. Vamos a ver algunas cosas en ese versículo muy hermoso. ¿Qué dice? Usted sabe que de la manera que hay leyes físicas, también hay leyes espirituales. Y una de las leyes espirituales es de la siembra y la cosecha. En los versículos anteriores, Pablo nos dice ahí en el versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os enganéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y cómo puedo sembrar para el Espíritu? Nosotros sembramos cuando hacemos todo para el Señor, sabiendo que la recompensa viene de Dios. No hagamos, ay Señor, yo te voy a hacer esto para que tú me des esto. Yo siempre digo que eso es un chantaje espiritual. Hágalo. Despréndelo de ti mismo. Haga sin esperar la recompensa. Dios es que dará la recompensa. Y usted puede decir, pero esta persona no sirve, esa persona solo me hace la vida imposible. Hágalo el bien sin mirar a quién. Y Dios nos prueba, porque muchas veces esas personas que nosotros
no queremos hacer el bien, Dios coloca siempre delante de nosotros con una situación. Y ese es el momento que tenemos que pensar. Voy a actuar conforme mi forma carnal o espiritual. Porque si la forma carnal, yo lo dejo ahí, ni lo miro, que haga lo que le da. No, pero debemos actuar como actuó Cristo. La Biblia dice, me encanta ese versículo, que Él nos amó primero de la forma que estábamos. Él no miró a nada para poder amarnos, para poder servir. Y nosotros tenemos que entender que hay una siembra y hay una cosecha. Y muchas veces no entendemos las cosas que estamos pasando. Es que tenemos que ver qué estamos sembrando. La persona que busca hacer el bien de manera espiritual lo hace sin cansarse, porque entiende que la siega será a su tiempo. Sembrar. Yo he visto personas sembrando y no es fácil la tarea de sembrar. Y hay una música que yo he aprendido hace muchos años, dice: el cepero se recorre gozoso los frutos, pero ni siempre sabiendo el dolor de quien plantó. Que podemos tener esa conciencia espiritual, que debemos sembrar, que debemos dar lo mejor de nosotros, que debemos dar todo para servir a los otros, porque Cristo sirvió a nosotros. Todo trabajo espiritual tiene valor espiritual y eterno delante de Dios. Eclesiastés, Salomón en su libro hermoso de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Pero hay personas que cambian el versículo ese, de todo lo que viniere tu mano para hacer, déjalo para después. Y más si es para servir. No, tenemos que estar ahí disponible para hacer lo que Dios coloca delante de nosotros. El creyente debe ser sal y luz, un testimonio de poder transformador de Cristo en medio de una sociedad alejada de Él. Concluyendo, Dios no quiere que tengamos una fe teórica. Él quiere que nos fundamentemos en las verdades del Evangelio y que actuemos basado en esas verdades. Cuando estemos llenos de Jesús y de su Espíritu, servimos a nuestros hermanos y a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Tenemos que dar gracias a Dios por el Evangelio de Jesucristo en nosotros. Y pidamos que la gracia de Dios sea abundante en nuestras vidas para poder servirnos unos a los otros en cualquier situación que sea presente. Y de esta manera podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Dios nos llamó para servir, como Él sirvió y fue el ejemplo para nosotros. Que Dios nos bendiga, que aproveche toda esa semana. Usted puede decir, pero Edna, yo estoy dentro de la casa, ¿cómo yo voy a servir? Hoy coge tu teléfono, dice, buenos días, ¿cómo estás? Me recordé de ti, estoy orando por ti. Manda un texto, manda un email, sirva y dígame, mira, estoy aquí para lo que necesite. Y usted va a ver que del otro lado va a salir una sonrisa y dice, muchas gracias. Que Dios los bendiga y vamos a concluir. No se vaya de